bien. Vamos a empezar hoy con una frase bastante interesante, ¿verdad? Porque realmente cuando uno no tiene el punto de vista dispensacional, realmente se encuadra en esta frase, ¿verdad? Fíjense usted lo que dice, siempre es, dice este hermano, Cristo está por venir. Es siempre una bendita esperanza y gloria suprema junto con Cristo. Nosotros, como cristianos, esperamos a Cristo, no al anticristo, ¿verdad? Qué importante es eso, porque solamente podemos decir eso si somos pretribulacionales. Si alguno piensa que tiene otra posición teológica, no va a poder decir así. ¿Por qué? Porque realmente no esperamos a Cristo si es que somos post-tribulacionales. Esperamos al anticristo, esperamos la tribulación. Y esa no es ninguna bendita esperanza, ¿verdad? Eso dijo el doctor John Fullerton MacArthur Jr., ¿verdad? Pastor de la iglesia Grace Community Church en Estados Unidos, California, ¿verdad? Realmente debemos dejar bien en claro ahí la parte de escatología, estamos de acuerdo con él, pero no así en lo que es la salvación. Él es bastante calvinista, ¿verdad? Nosotros no estamos de acuerdo con eso, debemos dejar bien en claro. Y fíjense usted lo que dice Apocalipsis 4:1. Después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Fíjense ustedes, después de esto miré. Y esas palabras del Señor nos hace recordar lo que dice en Apocalipsis 1:19. El Señor mandó a Juan que escriba las cosas que había visto y las que son y las que han de ser después de esta. Y nos introduce de esa forma la tercera y última división del libro. ¿Se acuerdan ustedes? Las cosas que has visto, Apocalipsis 1, el Cristo glorificado, y las cosas que son Apocalipsis 2 y 3, el mensaje a las 7 iglesias. Ahora empezamos con el capítulo 4, con la tercera y última división, las cosas que han de ser después de esta. Y así mismo empieza, después de esto miré. He aquí una puerta abierta en el cielo. La palabra puerta es la cuarta vez que ocurre en el Apocalipsis, es la última vez también, ¿sí? Ocurre anteriormente en el capítulo 3, versículo 8 y en el versículo 20 en dos oportunidades, ¿sí? Y ahora en el texto que estamos estudiando, no se nos explica cuándo se abrió, solo se dice que la puerta está abierta, ¿sí? Y en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, esta es una referencia a la voz del Señor, Apocalipsis 1:10. ¿Recuerdan ustedes? Que su voz era como trompeta, dice también Apocalipsis 1:10. Y en el versículo 15 dice como estruendo de muchas aguas. Nos habla de la autoridad de la voz del Señor. ¿Se acuerdan ustedes cuando allá en Juan 11, versículo 40 en adelante, el Señor dice a todos los que estaban acompañándole para que abran la puerta del sepulcro donde estaba ya Lázaro hace 4 días? Y el Señor le dice ahí, Lázaro, ven fuera. Y en ese mismo momento dice, Lázaro se levantó con todo y vendas, como vemos en esa imagen. Tuvo que decir el nombre de Lázaro porque si decía ven fuera, probablemente todos los muertos iban a resucitar, dicen algunos comentaristas. Y yo creo que es cierto, por la autoridad y el poder que tiene nuestro amado Señor y Salvador. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Nuevamente se repite estas palabras, sucederán después de estas. Apocalipsis 1:19, la última parte. Las palabras sube acá, dice el hermano Charles Wrighty, indican el traslado personal de Juan de la tierra al cielo. No enseñan el rapto de la iglesia, aunque en la manera pretribulacional de entender la profecía, el rapto de la iglesia tendrá lugar en ese punto del libro, ¿sí? Y dijimos la vez pasada, hace como 2 lunes, que cuando terminamos el capítulo 3, versículo 22, es la última vez que se menciona la iglesia hasta el capítulo 19, versículo 7.
Dice Apocalipsis 3:22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego recién aparece otra vez en Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esa esposa es la iglesia, ¿sí? Pero entre los capítulos 4 a 18 no se menciona a la iglesia ni una sola parte. Entonces vamos a hablar un poquitito sobre lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, la palabra arrebatados viene del griego harpazo, o harpazos también dice alguno con H nomás, y en el latín rapto, que quiere decir apoderarse de, tomar o arrancar rápidamente a alguien de un lugar determinado, ¿sí? Fíjense ustedes en este video, ¿sí? Cortito. No sé si se ha escuchado el audio. No, Rey, no se escuchó casi Ah, nada. qué pena, qué pena. Bueno, No, le voy a pasar al finalizar el estudio y van a escuchar lo que dice. Pero básicamente está hablando del arrebatamiento y justo cuando estaba terminando ese sermón, viene el arrebatamiento de la iglesia y ven que muchos se quedan, lamentan ahí porque saben lo que estaba ocurriendo, porque justamente estaba hablando el pastor de eso. Yo creo que en las iglesias va a pasar eso, en muchas iglesias cristianas va a pasar. Hay gente que se va, que tiene lenguaje cristiano, que huele a cristiano, por decirlo así, pero que nunca han recibido a Cristo, ¿verdad? Fíjense ustedes nuestro mapa profético. Todo empieza con la muerte de nuestro Salvador Cristo Jesús. Se forma la iglesia en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Luego el evento profético más cercano a nuestros días es el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Y luego aquí en la tierra hay 7 años de tribulación, donde especialmente Israel va a ser probado, ¿sí? Dice Jeremías 37, ah, cuán grande es aquel día, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. No es un día de 24 horas, es un día de 7 años en ese contexto. Mientras tanto, en el cielo, lo primero que ocurre con los salvos es el tribunal de Cristo, luego las bodas del Cordero y luego venimos con el Señor a la tierra para pisar sobre el monte de los olivos y se instaura aquí en la tierra el reino de 1000 años de nuestro Salvador Cristo Jesús, que al final se termina, ¿verdad?, con la destrucción por fuego de estos cielos y tierra actuales y ocurre el juicio final o el juicio ante el gran trono blanco, ¿sí? Y luego ya la eternidad. Si quieren hacer un repaso, bueno, aquí va más de lo mismo, ¿verdad? Primeramente todo empieza con la muerte de nuestro Salvador Cristo Jesús. Gracias a que Cristo vino y murió, entonces hoy día, a partir del Hechos capítulo 2, se formó el cuerpo de Cristo que es la iglesia, ¿sí? Luego esperamos el arrebatamiento, donde los muertos en Cristo van a resucitar primero y los que estemos vivos vamos a ser transformados, dice la palabra de Dios, y juntos vamos a recibir al Señor. Lo primero que ocurre después es el tribunal de Cristo, luego las bodas del Cordero, la segunda venida de Cristo, perdón, mientras tanto acá en la tierra va a ser la gran tribulación. Luego de la boda del Cordero, dice que vamos a venir con el Señor, va a pisar el Señor sobre el monte de los olivos y después se instaura el reino milenial. Isaías 65, Isaías 11 nos dan algunos detalles. Impresionante es lo que va a ser este reino milenial.
Luego, el juicio ante el gran trono blanco, donde van a resucitar todos aquellos que han rechazado a Cristo por Salvador y solamente para escuchar la sentencia, ¿verdad? De que rechazaron a Cristo y lo único que les espera es la condenación eterna, la muerte segunda, como dice la palabra de Dios. Y luego ya vemos ya la nueva Jerusalén en los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis, el reino eterno. Eso es más o menos un panorama de la escatología. Fíjense ustedes que el rapto y la segunda venida hay mucha diferencia, ¿sí? No hay que confundir porque a veces por confundir muchos hermanos malinterpretan gran parte de las profecías. Yo no sé si alguno de ustedes pudo ver el día de hoy el video que mandé por Google Drive, porque lastimosamente se quitó de YouTube, parece, ¿verdad? No sé si alguien pudo ver. ¿No está César por ahí? Sí, estoy. ¿Viste, César? Vi una parte nada más porque está en inglés y está trabajando. Ah, ya es difícil entonces. Pero Sí, realmente cuando uno no tiene en claro esta diferencia es cuando ocurren las diferentes interpretaciones, un problema hermenéutico, interpretación de la palabra de Dios, ¿sí? Fíjense ustedes que el arrebatamiento es un acontecimiento sin señales. La segunda venida está precedido de muchas señales. Mateo 24. En el arrebatamiento el Señor no llega a la tierra, dice ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 14, perdón, 16 al 18, que el Señor viene en el aire y ahí arrebata a su iglesia. Sin embargo, en la segunda venida dice Zacarías 14, 4 y 5, que Él pisa sobre el monte de los olivos. El arrebatamiento es un misterio nunca antes revelado. Eso no está en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la segunda venida ya vemos en el Antiguo Testamento y más aún en el Nuevo Testamento. En el rapto no se le ve a nadie, no vista por el mundo. Sin embargo, en Apocalipsis 1.7, con respecto a la segunda venida, se nos dice que todo ojo verá al Señor Jesucristo. El arrebatamiento es un acontecimiento repentino. En cualquier momento puede ocurrir. Sin embargo, la segunda venida es un evento que debe ocurrir luego de que se cumplan las profecías. Cristo aparece como esposo en el arrebatamiento, sin embargo, en la segunda venida Él aparece como rey, como Mesías. En el rapto, los santos son quitados. En la segunda venida, los santos son contados y dejados. El rapto es sin juicio, sin embargo, la segunda venida es con juicio y destrucción. Muy bien, ahora, antes de pasar, vamos a hacer otra vez una especie de paréntesis porque quiero aclarar algunos términos. Nosotros dijimos siempre desde el primer estudio que somos de la escuela dispensacional. Pero, ¿qué es lo que queremos decir cuando decimos que somos dispensacionales? ¿Qué significa realmente el término dispensación? Y en otra pregunta muy importante que todo el mundo se hace es si es bíblica esa forma de interpretar las escrituras. La dispensación, dice la Biblia de la profecía, viene de la palabra griega para dispensación oikonomos, del cual deriva nuestra palabra economía, ¿sí? Significa administración y mayordomía. No se olviden esas dos palabras, administración y mayordomía. De manera que una dispensación es una administración distinguible e identificable en el desarrollo del designio de Dios para la historia humana. Dios administra toda la historia humana como si fuera una gran familia y mueve a los seres humanos a través de etapas secuenciales de una administración. Cada fase o dispensación está determinada por el grado de revelación que el Señor ha proporcionado hasta ese punto de la historia. Dicha revelación especifica, las responsabilidades del hombre, las pruebas en cuanto a esas responsabilidades y la provisión de la gracia divina que provee una solución cuando falla. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor revela parte de su voluntad al hombre y que el hombre tiene responsabilidad para actuar con respecto a lo que el Señor le dio a conocer, ¿sí? Y siempre hay una prueba y el hombre puede o fracasar o aprobar. Ahora vamos a mirar algunos ejemplos. Fíjense ustedes la primera dispensación.
la dispensación de la inocencia, donde el Señor le revela al hombre, estás en el huerto del Edén, si quieres ir a agarrar tu fruta a comer, no hay ningún problema. Solo te voy a pedir que no hagas una cosa, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Solo eso era lo que el Señor le pidió al hombre. ¿Qué hizo el hombre? Fue y comió de ese árbol. Entonces, ¿cómo terminó esta dispensación? Terminó con un juicio. ¿Cuál fue el juicio? La caída, la expulsión del hombre. El hombre cayó en pecado y fue expulsado del Edén. ¿Se acuerdan? El Señor dice allá en Génesis 2:7 en adelante que puso ahí querubines para custodiar la entrada al Edén, para que el hombre ya no alcance el árbol de la vida. ¿Se acuerdan? Esa es la primera dispensación. No trata, no quiero que se enfoquen tanto en el tiempo, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo pasó de la creación hasta la caída. Pero lo que sí quiero que ustedes se enfoquen es que el Señor reveló su voluntad específica de que no se coma de ese árbol y que el hombre fracasó. Eso sí quiero que recuerden. La segunda dispensación es la dispensación de la conciencia. El Señor les dijo a ellos, ustedes ya saben lo que es bueno y es malo. ¿Y qué pasó? El hombre empezó, dice, a hacer lo malo. Génesis capítulo 6. Lo único que había, dice, en su pensamiento era de continuo solamente el mal. Parece como si fuera que estamos viendo el noticiero 24 horas o cualquier diario, La Nación o ABC Color, ¿verdad? Porque eso es lo que vemos hoy. Violencia y maldad. ¿Cómo termina la dispensación de la conciencia? Termina con el juicio del Señor, el diluvio universal o global, si es que les gusta más ese término. Nuevamente el hombre fracasa en este periodo. ¿Cuánto tiempo pasó desde la caída hasta Noé? Más o menos unos 1200 a 1300 años, más o menos. Si es que sumamos la genealogía, la edad de Adán hasta que Noé tenía 500 años, ¿verdad? Que fue el año que vino el diluvio. 600, perdón, el año 600 de la vida de Noé. En la tercera dispensación es del gobierno humano. Bueno, el Señor da autoridad al hombre de que instaure justicia por mano propia. Es decir, si uno, por ejemplo, mataba a otro hombre, ese hombre podía ser muerto por el hombre. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan ustedes cuando Caín mató a Abel, por ejemplo? El Señor dijo, a Caín no se le mate. Aquí es diferente. El Señor revela otro aspecto de su voluntad. Dijo, sí, pueden ustedes gobernarse y si alguno mata, bueno, tiene que pagar por su vida. ¿Entienden? Pero ¿qué pasó? Nuevamente el hombre se asoció, el Señor dio la orden de que, como al principio a Adán y a Eva, que el hombre se multiplique y se vaya dispersando en la tierra. ¿Qué hizo el hombre? No, Señor, estás equivocado. Nosotros vamos a estar juntos y vamos a armar una torre y vamos a comunicarnos con los ángeles caídos, con los demonios, ¿sí? Entonces, ¿cómo termina la dispensación tercera del gobierno humano? Termina con el juicio de la Torre de Babel. Hay confusión de lenguas y entonces, en vista que ya no podían hablarse unos a otros, se empiezan a dispersar, ¿sí? Eso habla Génesis capítulo 10 y capítulo 11. La cuarta dispensación es de la promesa, que va desde el llamado de Abraham allá en Ur de los Caldeos y termina 400 años después, un poquito más de 400 años, ¿verdad? En donde termina con el éxodo. ¿Se acuerdan ustedes con la esclavitud en Egipto? Ahí termina la dispensación de la promesa. Otra vez el hombre fracasa. La quinta dispensación es un poquito más larga y tenemos más detallada porque va desde Éxodo hasta el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Fíjense ustedes que va desde Moisés y vemos una breve reseña de la historia de Israel, ¿verdad? Que estuvo 40 años en el desierto, luego fueron liderados por Josué, entraron a la tierra prometida, murieron los ancianos que estaban con Josué, inició un periodo de anarquía de los jueces que estudiamos con David y luego Israel manda a pedir al Señor un rey. Se establece a Saúl como rey de Israel y empieza la monarquía, ¿sí? Luego David, luego Salomón, luego el reino se divide, ¿verdad? En el reino del norte y reino del sur. Reino del norte
Jeroboam queda a cargo de las 10 tribus de Israel y los dos, Judá y Benjamín, quedan con la familia de David, ¿verdad? Que es Roboam, ¿verdad? Los reyes, uno tras otro, la mayoría desobedecieron al Señor. Los de Israel ninguno obedeció al Señor, pero los de Judá algunos fueron muy buenos reyes, como Ezequías, Josías, entre otros, ¿sí? Luego vemos el retorno de los judíos hacia su tierra, se reconstruyen los muros y vemos que empieza el periodo intertestamentario, desde Malaquías hasta Mateo, 400 años de silencio, no se levantó profeta que hable de parte de Dios hasta Juan el Bautista, ¿sí? Luego vemos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su ministerio en la tierra y su crucifixión. ¿Cuándo termina la dispensación de la ley? Con la crucifixión del Hijo de Dios. Luego entramos en la sexta dispensación, que acá le llama gracia, pero en realidad para nosotros entender bien lo que está pasando deberíamos llamarlo la dispensación de la iglesia, porque la gracia siempre estuvo. Uno siempre fue, y quiero aclarar esto, escuchen bien lo que les voy a decir. La salvación siempre fue por gracia. ¿Se acuerdan ustedes Génesis 6:8? Pero Noé halló gracia. Mucho antes de la ley ya se nos dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. El primer hombre, Abel, que fue salvo por gracia. Y el último hombre que se va a salvar al final de la gran tribulación va a ser salvo por gracia, ¿se entienden? Entonces, decirle a esta dispensación de gracia creo que no es muy correcto, ¿sí? Me parece mejor decir la sexta dispensación de la iglesia, que inicia en el día de Pentecostés, allá en Hechos capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo y abarca hasta la época actual y se va incluso hasta la segunda venida de Cristo. Si ustedes van notando, todas y cada una de las dispensaciones, el hombre fracasa, ¿sí? Fuera del Señor, el hombre es un total y absoluto fracaso. Ni una sola vez pudo obedecer al Señor. Y ahí ustedes van a entender lo que dice ahí en Romanos 3:10. No hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así mismo, eso es lo que vemos en las dispensaciones. La última dispensación que inicia cuando Cristo viene en el Monte de los Olivos, instaura el reino milenial y culmina con la destrucción de los cielos y tierra actuales por fuego. El Señor había prometido luego del diluvio que ya no iba a destruir más el mundo con un diluvio universal, pero acá nosotros vemos allá en 1 de Pedro capítulo 3 que el Señor va a destruir este mundo con fuego. Luego va a haber juicio ante el gran trono blanco y luego ya la eternidad. 7 dispensaciones, 7 revelaciones en cuanto a la voluntad de Dios. Todas las veces el hombre fracasa y culmina cada dispensación con un juicio. Eso es lo que enseña el dispensacionalismo. Pero como les dije, algunos dicen que hay 5 dispensaciones, otros dicen que hay 7, otros dicen que hay 8. Nosotros no vamos a discutir con eso, ¿sí? Simplemente lo que quiero dejar en claro son algunos puntos, los distintivos de la dispensación, o sea, del dispensacionalismo. Uno, un dispensacionalista mantiene la distinción entre Israel y la iglesia, ¿sí? Son dos grupos diferentes, Israel y la iglesia. Esos nunca forman un solo pueblo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Puede ser que hoy los judíos reciban a Jesucristo por Salvador, pero entonces de formar parte del pueblo de Israel pasa a la iglesia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si un judío hoy se convierte, pasa a ser parte de la iglesia. Pero Israel y la iglesia son totalmente distintos, tienen diferentes propósitos, ¿sí? Esta distinción entre Israel y la iglesia nace del tipo de hermenéutica que tenemos los dispensacionalistas, que es la hermenéutica literal. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros interpretamos la Biblia así como está, siempre y cuando se pueda, ¿sí? Eso no quiere decir que no interpretamos los símbolos, ¿verdad?
Cuando dice allá en Apocalipsis 12 que un dragón se paró para comer al hijo que iban a nacer de la mujer, no quiere decir que nosotros creamos que es un dragón literal, es una referencia a Satanás. Pero ¿cómo interpretamos los símbolos? Los símbolos se interpretan con la misma Biblia. Siempre a Satanás se le habla como un monstruo feroz, como un dragón, otras veces como una serpiente, otras veces como el diablo, como Satanás, etcétera. Pero la Biblia se interpreta a sí misma. Yo no invento un sistema de interpretación, no sé si me entienden. La Biblia dice lo que está escrito así tal cual es. Eso es lo que yo interpreto. Y por último, el propósito fundamental de Dios en el mundo, según la teología del pacto, que es otro sistema de interpretación, en la práctica hace que el propósito de Dios supremo sea la salvación del hombre. El dispensacionalismo dice no, no es la salvación del hombre. La salvación del hombre es muy importante, forma parte del propósito de Dios, pero el propósito del Señor es mucho más amplio, ¿verdad? Es su gloria. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre fue creado para la gloria de Dios. Y ustedes van a ver eso en todas las escrituras, ¿sí? La gloria de Dios es el propósito de todo en el mundo y forma parte de eso también el hombre y su salvación, no es lo principal. Y fíjense ustedes cómo la Biblia hace distinción de estos tres grupos. Dice 1 Corintios 10:32, no seáis tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hace diferencia entre tres grupos, judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Claramente hay esa diferencia que estamos hablando. No es la iglesia el pueblo de Israel, porque muchos dicen así. Porque si ustedes leen Gálatas capítulo 3, dice que todos los que somos de la fe somos hijos del creyente Abraham. Está bien, espiritualmente venimos porque tenemos la fe de Abraham. No hay ningún problema en eso, pero eso no quiere decir que la iglesia haya tomado el lugar de Israel en los planes de Dios. No es así. Eso es una mentira. Por eso es que hay algunas promesas que el Señor hizo a Israel que aún hasta hoy no se cumplieron. Y los teólogos del pacto y muchas otras formas de interpretar la Biblia dicen que la iglesia tomó el lugar de Israel. Por lo tanto, las promesas que faltan por cumplir, el Señor las cumplirá a su iglesia. Eso no es cierto, no crean. El Señor, las promesas que hizo a Israel, las va a cumplir para Israel. Por ejemplo, les prometió un reino seguro, de que iba a haber salud, de que iba a haber bienestar, de que iban a vivir con las puertas abiertas, sin temor a nada. ¿Cuándo se va a cumplir eso? ¿Hoy puedes dormir con las puertas abiertas? No, hoy no se puede. Deja un poco la puerta abierta. Dalmi, deja un poco tu puerta abierta ahí. Vamos a ver qué te pasa al día siguiente. Vas a amanecer ya sin tu ropa y todo. Desastre. Pero en el reino milenial de nuestro Salvador Cristo Jesús, las condiciones van a ser excelentes, van a ser impecables. El Señor va a cumplir sus promesas a Israel en el reino milenial. Por ejemplo, se nos dice que David va a volver a ser príncipe sobre Israel. Eso se va a cumplir en el milenio. Entonces, hagan bien la distinción entre Israel y la iglesia. Eso es muy importante, ¿sí? Y aquí les dejo 20 diferencias entre Israel y la iglesia. Así es que son dos cosas totalmente diferentes. Y ahora, sabiendo todo lo que les estoy diciendo, vean ese estudio que mandé por Google Drive, descarguen, tómense a su tiempo, 1 hora, 10 minutos dura, pero se van a dar cuenta que al no interpretar literalmente la Biblia y al hacer de Israel y la iglesia un solo pueblo, hay serios problemas de interpretación en las profecías bíblicas. Y eso es el problema cuando uno no sigue la interpretación literal. Nosotros no tenemos problema en cuántas dispensaciones hay. No voy a discutir yo con uno que me diga que hay 5 o 8. No hay problema en eso. Lo que sí estamos todos de acuerdo es que Israel y la iglesia son dos pueblos diferentes, ¿sí? Y que esa diferencia es por causa de la forma de interpretar. Nuestra hermenéutica es la hermenéutica literal. Algunos le llaman la hermenéutica histórico, gramático, cultural, porque vemos qué es lo que significa en el contexto que fue escrito, cómo se interpretaba la historia, cómo se interpreta literalmente y de acuerdo a eso interpretar, ¿sí?
Y en tercer lugar, el propósito fundamental de Dios es su propia gloria. Eso dice el dispensacionalismo. Eso quiero que se acuerden, ¿sí? Muy bien, volvamos otra vez al arrebatamiento y vemos que hay una semblanza en Génesis 5:24, un parecido. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Un día los creyentes en Cristo simplemente vamos a desaparecer. Y con Enoc sucede algo bien interesante, porque si ustedes ven sus antepasados, Adán cumplió 930 años y murió. Luego dice Set vivió 912 años y murió. Y así sucesivamente. El tercero, Enos, también vivió muchos años y murió. El cuarto, Cainán, también murió. Mahalaleel, quinto, murió. Jared también murió. Pero el séptimo, Enoc, no murió. ¿Se acuerdan ustedes del número 7, la importancia del número 7? El 7 indica perfección o indica que está pleno, completo, ¿sí? En el caso de Enoc dice séptimo de Adán, Judas, versículo 14 y 15, ¿sí? Entonces vemos que no hay ningún salto en la genealogía. Exactamente como dice Judas, vemos en Génesis. El séptimo fue Enoc y él no murió. Ahora, vemos tres textos que hablan claramente del arrebatamiento. Juan 14, 1 al 3, 1 Corintios 15, 51 y 52 y 1 Tesalonicenses 4, 16 y 18. Repito, Juan 14, 1 al 3, 1 Corintios 15, 51 y 52 y 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Si yo les pregunto cuáles son los textos que hablan del arrebatamiento, si ustedes me dicen esto y se sacan 5 felicitados, porque estos son los 3 que hablan. Y cuando a ustedes se les habla del arrebatamiento, le tiene que venir a la mente estos 3 textos bíblicos. Y ustedes dicen, no, yo tengo muy mala memoria. Entonces, ¿saben qué? Les voy a ayudar un poquitito. Ahí, ¿se acuerdan? Uno de los 3. Por ejemplo, les es más fácil acordarse de 1 Corintios, por A, B o C motivo. Entonces, ahí en su Biblia anoten al lado ver 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18 y Juan 14, 1 al 3. Olvídense de memorizar el resto. Si ustedes saben uno de ellos y ahí en esa parte ustedes ponen los otros textos, ya no hay ningún problema. Tienen que tener su Biblia a mano y listo. Cualquiera que le pregunte sobre el arrebatamiento, eso no es una doctrina bíblica. Digan ustedes, ¿cuándo se cumplió 1 Corintios? ¿Cuándo se cumplió lo de 1 Tesalonicenses? ¿O cuándo se cumplió lo de Juan 14? Y estoy seguro que nadie va a poder responderle. ¿Por qué? Porque es una doctrina que aún no ha acontecido. Fíjense ustedes Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjense ustedes, tenemos que entender lo de Juan 14, 1 al 3, en el contexto judío. ¿Por qué? Porque para ellos era fácil entender lo que el Señor le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque ellos tenían una forma muy diferente en su forma en que se casaban las parejas. Hoy en día, por ejemplo, un muchacho le gusta a otra señorita y empieza a, por decirlo así, a tratar de conquistarla. Logra ese objetivo y le pide matrimonio, ¿verdad? Entonces, cuando la mujer acepta, se casan y ya programan su luna de miel, ¿verdad? Ese es el paso que seguimos en Occidente, las culturas occidentales, pero los judíos no eran así. ¿Qué pasaba? El varón tenía que empezar a tratar de conquistar a la chica, le hacía ojitos, le empezaba a decir palabras dulces que le gustan a las chicas, y una vez que lograba eso, que la chica le diga el sí, tenían que ir a hablar con el papá de la señorita. Y ahí tenían que hablar seriamente el yerno y el suegro. Y tenían que llegar a un acuerdo donde se mencionaba 3 puntos, ¿sí? Uno, se ha pagado el precio. El varón tenía que pagar la dote por la mujer, ¿sí? Prácticamente le compraba, ¿verdad? No, no, mentira, eso no era una ceremonia. Segundo, se sellaba el pacto, sí se firmaba un documento. Y en ese momento, el esposo podría decir, ella me pertenece. Legalmente ya estaban casados, pero íntimamente no hubo contacto aún entre el esposo y la esposa nueva, ¿sí?
Él tenía que ir a preparar lugar y luego volver para llevar a su esposa, ¿sí? Entonces, en ese tiempo que él hacía este trato con su suegro y se iba a preparar lugar y volvía, en ese momento ellos eran desposados, eran esposos legalmente hablando, pero aún no tuvieron intimidad. Es exactamente el caso de José y María, Mateo 1:21. Dice ahí que cuando José estaba preparando el lugar para llevar a María, dice que él oyó que ella estaba encinta y sabía perfectamente que no era su hijo porque no hubo intimidad con él. Entonces él dijo, como era justo y la amaba, quiso dejarla secretamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si él decía, yo no tuve ninguna intimidad con María, ¿cuál era el precio a pagar? Tenían que ser asesinados, ¿verdad? Tanto María como supuestamente el hombre que le había embarazado. En este caso no era cierto eso, ¿verdad? Entonces el Señor le reveló por medio de sueños que lo que en ella estaba siendo engendrado era del Espíritu Santo. Entonces, volvamos al ejemplo. Se iba el hombre a preparar un lugar y luego cuando terminaba de preparar el lugar, tenía que esperar que su papá le diga, hijo, anda, trae a tu esposa. Mientras tanto, él no podía ir por su cuenta. Él no sabía cuándo él iba a regresar. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Marcos 13? Ahora tiene mucho sentido, ¿verdad? A la luz de lo que estamos hablando. Una vez que él terminaba la casa para la esposa, volvía, ¿sí? Volvía por su esposa, podía ser a la madrugada, podía ser a la noche, podía ser a la mañana temprano, podía ser al mediodía, a la tarde, a cualquier hora. Cuando su papá le decía, hijo, andate, él tenía que ir. Imagínense ustedes si el papá era un poco extraño y le decía a la madrugada, a las 2 de la mañana, hijo, anda a buscarle ahora. En ese momento él se tenía que ir a buscar a su esposa. ¿Sí? Y la esposa tenía que estar preparada, ¿verdad? Tenía que ya estar con su maleta, con un ojo durmiendo y con el ojo abierto, ¿verdad? Entonces, si venía el esposo, ella se iba ya con él, ¿sí? Luego llegaban a la casa y disfrutaban de 7 días de luna de miel, ¿sí? Entre ellos dos. Y al final de esos 7 días, organizaban una fiesta grande donde el esposo le presentaba a su flamante esposa a sus amigos. ¿Verdad? Qué interesante porque es así mismo como va a suceder las cosas con el Señor. ¿Sí? ¿Cuándo se pagó el precio? En la cruz del Calvario. ¿Cuándo se selló el pacto? Se selló el pacto con el Espíritu Santo. ¿Sí? Ella le pertenece. Y dice allá en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, el apóstol Pablo, os he desposado con un solo esposo. La iglesia es la esposa del Señor, pero aún no están juntos. ¿Sí? ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando venga en el arrebatamiento a llevar a su amada iglesia. ¿Cuándo va a ocurrir? Cuando el Padre le diga a Jesús, hijo, anda a traer a tu amada esposa. Luego habrá 7 años de tribulación aquí en la tierra. Mientras tanto, en el cielo habrá el tribunal de Cristo primeramente y luego las bodas del Cordero. Al final, él viene a presentar a su flamante esposa a sus amigos, después de 7 años. Entonces, exactamente se cumple lo que es el simbolismo de las bodas judías. Por lo tanto, lo de Juan 14, sus discípulos lo entendieron perfectamente bien. Y es eso lo que va a acontecer. Lo de 1 Corintios 15, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. La palabra dormir aquí representa a los que murieron en Cristo, ¿sí? Ustedes van a ver, por ejemplo, en Hechos capítulo 7, versículo 60, el primer mártir cristiano, Esteban, uno de los que, el que encabezaba el cuerpo de diáconos, dice que cuando pidió que le perdonen su pecado a los que le estaban apedreando, dice que él durmió. No dice que él murió. Él fue apedreado, murió realmente, pero ahí dice el término durmió. ¿Por qué? Porque para un muerto en Cristo, la muerte es como un sueño. Ojo, no estoy hablando que él está inconsciente. ¿Por qué? Porque en el momento que morimos dice que ya somos llevados al paraíso, ¿sí? Al seno de Abraham, dice ahí en Lucas capítulo 15, ¿verdad? En Lucas capítulo 15. Ahora, volvamos a la 1 Corintios.
He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Qué interesante. Fíjense ustedes lo que dice la palabra de Dios. En este pasaje, por ejemplo, nos deja bien en claro que el rapto parcial no es una doctrina bíblica. ¿Qué significa rapto parcial? Significa que solamente un grupo de cristianos van a ser arrebatados, ¿verdad? ¿Y qué enseñan los que creen esta doctrina? Ellos enseñan que solamente los cristianos espirituales van a ser arrebatados. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, si vos sos carnal, no estás viviendo una vida conforme a la palabra de Dios, te vas a quedar en la gran tribulación. Eso enseñan lo que dicen el rapto parcial. Pero eso no es una doctrina bíblica. Fíjense ustedes cómo Pablo presenta la doctrina del arrebatamiento, que hasta ese momento era un misterio. No todos dormiremos, pero ¿qué dice? Todos seremos transformados. ¿A qué iglesia Pablo le revela el arrebatamiento? A los corintios, a los peores cristianos de todos los tiempos. Si ustedes leen, les doy este desafío, lean ustedes 1 Corintios desde el 1 al 15, hasta el 16, perdón, toda la semana. 2 capítulos al día ya van a poder leer todo, 2 capítulos y medio más o menos por día, y en una semana ya van a leer toda la carta de los Corintios, una epístola bastante corta. Les va a llevar 5 a 7 minutos por día y van a leer todo en una semana. Van a darse cuenta que había muchísimos problemas. 1 Corintios 1:10 dice, os ruego hermanos que sintáis la misma cosa. Quiere decir, dice ahí, algunos le informaron, ¿verdad? A Pablo, que algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Había divisiones en la iglesia. 1 Corintios capítulo 3, Pablo le dice, os ruego que ustedes sigan las enseñanzas del Señor, no sean carnales como los hombres, como los incrédulos. Había carnalidad en la iglesia de Corinto. En 1 Corintios 5 había incesto, y Pablo dice, entre ustedes hay cosas que ni siquiera se nombra entre los gentiles, ¿verdad? Había incesto. Probablemente un hombre ya mayor volvió a tomar esposa después de que su primera esposa murió, era joven, y esta esposa se iba a la cama con su hijastro. Y ellos eran parte de la iglesia de Corintio. Ellos se hacían de la vista gorda, que no pasaba nada. Estaban acostumbrados a ese tipo de inmoralidad en la cultura de los corintios, pero la iglesia del Señor no puede ser así. 1 Corintios capítulo 6 nos habla de problemas legales, hermanos de la misma iglesia que se demandaban y se iban a los tribunales, ¿sí? Por eso Pablo les dice, ¿acaso no hay uno solo entre ustedes que pueda ser de cristiano maduro y de intermediario para evitar este tipo de situaciones? Están avergonzando el nombre de Cristo. En Romanos dice, por causa de nuestro testimonio, muchas veces la palabra de Dios es blasfemada entre los gentiles. En 1 Corintios 7 nos habla de problemas en el matrimonio. Cualquier tipo de problema que te pueda imaginar, puedes encontrar en 1 Corintios 7. Y Pablo escribe ese capítulo respondiendo a todas las preguntas que le hicieron los corintios. Había problemas entre los matrimonios. 1 Corintios 9, ellos negaban el apostolado de Pablo. Y Pablo dice, si yo no soy apóstol, todo lo que he escrito no tiene ningún valor. Si yo no soy apóstol, ustedes no hubiesen existido como iglesia. El sello de mi apostolado son ustedes, porque yo soy apóstol, está esa iglesia en ese lugar. Es el único lugar que Pablo tiene que defender su apostolado. Nunca un hombre con autoridad dudó del apostolado de Pablo. Nunca, por ejemplo, se fue Pedro a decirle que él no era apóstol o cualquiera de los apóstoles anteriores. Siempre todos creían en el apostolado de Pablo. En 1 Corintios capítulo 10 y capítulo 8 nos habla de que había problemas de idolatría. Ellos comían los sacrificados a los ídolos, etcétera, etcétera. 1 Corintios 11, se emborrachaban durante la cena conmemorativa. Y en 1 Corintios 15, el colmo, le negaban la resurrección de los muertos. Pero a pesar de que era una iglesia extremadamente carnal, la doctrina del arrebatamiento fue dada a los corintios y Pablo les dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ustedes también se van en el arrebatamiento. Ojo, acá no hay ningún problema, pero el problema real está en el tribunal de Cristo. Ahí sí van a tener que pagar
o rendir cuenta de todo lo que hicieron aquí en la tierra. Y el arrebatamiento es inminente. ¿Cómo nosotros sabemos eso? Por lo que dice ahí, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Más rápido que un parpadeo, que es lo más rápido que el cuerpo humano puede realizar un movimiento. Entonces, antes que el ojo que se baja y sube otra vez, ya el arrebatamiento ocurrió. No va a poder ser grabado por ninguna cámara, ni por más de que tengan 5 o 7 cámaras como vienen hoy los celulares. No se va a poder filmar ni una sola desaparición del planeta, ¿sí? El otro pasaje que habla del arrebatamiento es 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Fíjense ustedes esta palabra que dice el apóstol Pablo. El Señor mismo va a venir con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Debo aclarar que esta no es la séptima trompeta que dice ahí en Apocalipsis capítulo 8 y 9. No, Señor, esta es una trompeta especial donde el Señor nos va a llamar a reunirnos todos con Él en el aire. No tiene nada que ver con la séptima trompeta, porque muchos a raíz de esa confusión, al confundir este toque de trompeta con la séptima de Apocalipsis, dicen que la iglesia va a estar los primeros 3 años y medio, y ahí surgen los mid-tribulacionistas. Dicen, no, Señor, 3 años y medio la iglesia va a estar, y a la final de la séptima trompeta, ahí el Señor le va a llevar. No es así, no trata de eso. Esta es una trompeta especial donde el Señor nos va a llamar para reunirnos con Él en el aire, pero no va a ser la séptima que habla Apocalipsis 8 y 9. ¿Sí? Luego dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo. Estas palabras quiero enfatizar, muertos en Cristo. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? ¿Sí? Los muertos en Cristo son los miembros de la iglesia. ¿Y cuándo se formó la iglesia? Porque ahí hay mucha confusión. Algunos dicen, no, la iglesia empieza con Abel, allá en el Antiguo Testamento. Otros dicen, no, la iglesia empieza con Noé, porque ahí dice que él halló gracia. Otros dicen, no, empezó con Abraham, cuando el Señor le llamó a salir de Ur de los Caldeos. Pero ¿cuándo en realidad comenzó? ¿Quién me puede responder? ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor pregunta a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres acerca de mí? ¿Quién dicen que soy yo? Y ahí los apóstoles le dijeron, algunos dicen por vos que sos Jeremías, Isaías o algunos de los profetas. Otros decían que era Juan resucitado. Y ahí el Señor le pregunta, pero ustedes, mis discípulos, los 12 cercanos, ¿quién dicen que soy yo? ¿Y saben quién ahí respondió rápidamente ya otra vez? Como siempre, el apóstol Pedro. Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que está diciendo Pedro es reconociéndole como el Mesías, ¿sí? Y ahí el Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto que has dicho no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjense usted esta palabra. Y sobre esta roca edificaré. ¿En qué tiempo está? ¿Pasado, presente o futuro? Está en futuro. Quiere decir que cuando Cristo estaba en la tierra con sus 12 discípulos, la iglesia todavía no existía. La iglesia iba a existir después de que Él muera y ascienda al cielo. En Hechos capítulo 2 inicio, con los 120 reunidos, y cuando Pedro dio el primer sermón, el Espíritu Santo descendió y fueron salvos, ¿sí? ¿Se habla de la iglesia en el Antiguo Testamento? Tampoco. No se habla de la iglesia en el Antiguo Testamento. Fíjense hasta algunos pasajes. Efesios 3, 2 al 6, perdón. Romanos 11, 25, 26, 16, 25, 26 y Colosenses 1, 26, 27 se nos dice que la iglesia era un misterio que
revelaron los apóstoles, específicamente el apóstol Pablo, ¿sí? Que los gentiles y los judíos son coherederos de Cristo, ¿verdad? Habla de la iglesia. En el Antiguo Testamento no se habla, pero entonces quiere decir que Dios improvisó, como dice en Juan 1, 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como los judíos rechazaron a Jesucristo, la salvación pasó a los gentiles. ¿Quiere decir que el Señor tenía un plan A y se fue a un plan B? No, Señor. El Señor siempre tiene solamente un plan. Y fíjense ustedes por lo que le voy a decir. Efesios, ¿qué nos dice? Que tenemos todas las bendiciones en Cristo y que fuimos escogidos por Cristo antes de la fundación del mundo. La iglesia ya estaba en los planes de Dios, siempre estuvo en los planes de Dios. Lo que no hizo el Señor fue revelar eso en el Antiguo Testamento, era un misterio, ¿verdad? Entonces, ¿quién fue el primero que murió ya después que se formó la iglesia? Por lo menos que tenemos registrado en la Biblia, fue Esteban. Entonces, desde Esteban hasta el último salvo, antes que el Señor venga por su iglesia, forman parte de la iglesia, ¿sí? Entonces, ya les respondí esto sin querer, pero ¿forman parte de la iglesia los santos del Antiguo Testamento? No. ¿Por qué? Porque la iglesia se formó en Hechos capítulo 2, los santos del Antiguo Testamento ya no estaban. Entonces, ¿cuándo van a resucitar los santos del Antiguo Testamento? Esa es una buenísima pregunta. Y está en Daniel 12, 2 y 3. Versículo 3 específicamente dice, y tú, Daniel, te levantarás en los días del fin para recibir tu heredad. ¿A qué se refiere cuando dice, y tú, Daniel, te levantarás en el tiempo del fin? ¿El fin de qué? El fin de lo que él estaba hablando, de lo que estaba profetizando. Él habló de las 70 semanas. Capítulo 12, versículo 1 nos habla de la gran tribulación. Cuando termine todo lo que vos estás predicando, ahí vas a venir, dijo el Señor, y te vas a levantar para recibir tu heredad. ¿A quién se les recuerda eso? Al reino milenial. Los santos del Antiguo Testamento van a resucitar al final de la gran tribulación, cuando el Señor venga por segunda vez. No van a resucitar en el arrebatamiento. Características del rapto. Es un suceso sin señales. Por lo tanto, es un evento inminente. No necesitamos ninguna señal para saber que va a venir. Es sorpresivo. Nadie puede saber cuándo va a ocurrir, ¿sí? Es repentino, en un abrir y cerrar de ojos. No solamente es sin señal, no solamente es sorpresivo, no solamente es repentino, sino es selectivo, solo para Cristo, ¿sí? Para los cristianos, perdón, para los muertos en Cristo y para los que hayan creído en Cristo y que estén aún en vida. Y por último, será un evento espectacular. Vamos a formar parte de ese evento espectacular. El Señor mismo va a venir, se va a tocar trompeta, va a haber la autoridad de la voz del Señor, ¿sí? Nos vamos a ir todos juntos. Los que resucitaron van a salir de sus tumbas, nosotros que estemos vivos vamos a ser transformados en un cuerpo que pueda sobrevivir sin oxígeno, semejante al cuerpo del Señor, ¿verdad? Y vamos a ir con Él. Y nunca más la iglesia se despega del Señor. Versículo 18 de 1 Tesalonicenses. Y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 17, la última parte. El 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros. Como decían uno de los audios, no dice ahí, por tanto, atemorizaos los unos a los otros. No, la venida del Señor en el rapto debe servirnos de aliento, ¿sí? Y fíjense de las posturas. Algunos, como nosotros, decimos que el rapto ocurre antes de la tribulación, luego ocurren los 7 años de tribulación y la segunda venida de Cristo. Luego el milenio, el juicio final y la eternidad. Algunos dicen, como los mid-tribulacionistas, dicen que a la mitad de la tribulación el Señor viene a llevar a su iglesia. Y otros, los post-tribulacionistas, dicen que el Señor viene a llevarnos al final de la tribulación. Y ahí están muchos hermanos a quienes queremos bastante, pero no estamos de acuerdo con su interpretación. Y ahí les doy 5 razones por qué el rapto va a ser pretribulacional. Porque el Señor lo prometió. Fíjense ustedes lo que dice Apocalipsis 3:10, el mensaje a la iglesia en Filadelfia, perdón.
Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor dice que va a guardar a la iglesia de la hora de la prueba. No dice a través de la hora de la prueba. No, el Señor le va a librar de la hora de la prueba. Quiere decir que la iglesia no va a estar en la tribulación. En toda la Biblia vemos que el Señor, antes de juzgar la maldad, siempre pone a salvo a los suyos. Eso ocurrió con Enoc. Él fue transpuesto antes del diluvio. Sucedió también con Lot. Él primero salió de Sodoma y Gomorra para que el Señor pueda destruir esas ciudades. Sucedió también con Rahab, la ramera, que tuvo que ser primero puesta a salvo con su familia para que luego el Señor pueda destruir a Jericó. Y luego vemos también en muchos otros casos más que le puedo dar, pero que realmente ya se nos fue la hora. Tercero, el libro de Apocalipsis. En los capítulos 1 al 3 se menciona 19 veces a la iglesia. En los capítulos 4 a 18 no hay mención de la iglesia. Se nos habla de escogidos, se nos habla de sellados, se nos habla de gente que van a recibir a Cristo por Salvador en ese tiempo, pero no forman parte de la iglesia, ¿sí? La iglesia es mencionada de vuelta en el capítulo 19. Y siendo que el capítulo 6 hasta el capítulo 18 se nos menciona, se nos describe la gran tribulación y no se menciona la iglesia, nos queda claro que la iglesia no está durante la tribulación. En cuarto lugar, porque el Señor nos ama. Fíjense ustedes, Romanos 8:1 nos dice que el cristiano dice, no va a sufrir ninguna condenación. La gran tribulación es la condenación del mundo que ha rechazado al Salvador. ¿Por qué tiene que estar en la iglesia? No hay ningún sentido para que la iglesia esté. En Romanos 5:9 se nos dice que Dios no nos ha puesto para ira. Primera Tesalonicenses 1:10 dice que nosotros estamos esperando al Salvador, al Señor Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Sí, en Primera Tesalonicenses 5:9 también se nos dice que el Señor nos va a librar de la ira. Y en Apocalipsis 6:15 al 17, para entender bien el contexto, fíjense a qué se refiere la ira del Señor. Dice ahí en Apocalipsis 6:15 al 17, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Este capítulo 6 nos habla primeramente de 4 jinetes, 4 caballos de diferentes colores. Esto ya se está desarrollando la tribulación y los hombres quieren esconderse de la presencia del Señor. Y ahí dice, por favor, caigan sobre nosotros, le dice a las piedras, y escóndanos de la ira de Dios y de la ira del Cordero. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice ahí que el Señor nos libra de la ira venidera? Se refiere a la tribulación, ¿sí? Por último, por el sacrificio de Cristo. Fíjense ustedes Juan 19:30. Dijo el Señor ya cuando estaba en la cruz, consumado es, pagué completito. El Señor dice que hizo todo por nosotros. Y en Filipenses 1:6 se nos dice que el Señor está perfeccionando su obra en nosotros. Aquel que comenzó en vosotros su buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si nosotros decimos que la iglesia va a pasar la tribulación, es como decir, no fue completo Cristo tu sacrificio. Tengo que hacer un poquito más, tengo que sufrir un poquito más y luego ser arrebatado. Y eso no es cierto. Lo que hizo el Señor fue perfectamente suficiente. No vamos a atravesar la gran tribulación. ¿Cómo nos afecta saber que Cristo viene? Nos sirve de consuelo. Fíjense ustedes, 1 Tesalonicenses 4:13. No sean como los otros que no tienen esperanza, dice el Señor. Debe purificarnos. Cualquiera que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, dice en 1 Juan 3, así como Él es puro.
y nos motiva a consagrarnos al Señor, como dice Efesios 2:10, que fuimos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en Proverbios 11:30 se nos dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Nos debe motivar a la consagración y a ganar almas. Saber lo que sabemos no solamente debe servirnos intelectualmente, sino que debe ayudarnos a proclamar el Evangelio con denuedo, que podamos predicarle a aquellas personas que no conocen al Salvador. Tal vez no muchas personas van a recibir a Cristo, pero por lo menos yo debo librar mi responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Y fíjense ustedes, este señor que no hacía caso al sonido de alarma, él pensaba que era su reloj despertador, pero en realidad no era su reloj despertador. Fíjense usted lo que va a pasar. Era el sonido de reversa de un camión, ¿verdad? Que estaba entrando ahí. Él no hizo caso y eso pasó. Y bueno, de esa forma quería terminar con ustedes este estudio, un poco más extenso que lo habitual y aparte que después de muchos problemas, muchos inconvenientes. Muchísimas gracias por su atención. David, Dani, no sé si tienen algún comentario o quieren preguntar algo. Este es el momento. ¿Alguno duda que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación? No. ¿No? No. Espero que estén preparados, ¿verdad? Si es que, por ejemplo, algunos le dicen, no, señor, ustedes creen una mentira, eso inventó John Nelson Darby. Lastimosamente ya se nos fue el tiempo, pero en realidad quería preparar un poquito la parte histórica, porque el premilenialismo no es nada nuevo. Los padres de la iglesia todos fueron premilenaristas. Luego, cuando empezó la unión de la iglesia con el Estado y se empezó a prohibir que las Biblias sean leídas, excepto los sacerdotes, los del clero, ahí empezó los problemas, porque se empezó a descuidar algunas doctrinas hasta el año 1500, cuando se levanta Martín Lutero, y ahí se vuelve a estudiar. Entonces, no es que empezó en el siglo XIX con John Nelson Darby y compañía, no, el premilenarismo se creía siempre, todos los padres de la iglesia, excepto algunos como Orígenes, por ejemplo, que alegorizaban las escrituras, no creían, pero el resto todos creían que el Señor iba a venir e iba a instaurar su milenio en la tierra. No es algo nuevo. Vamos a tocar eso en algún momento cuando tengamos tiempo, ¿verdad? Súper bien, Alfredo. Gracias, Dani. No sé si tiene alguna pregunta. Yo Dani, ¿quieres decir algo? Hay algo más que quería recalcar, ¿verdad? Para ser puntual, así como justamente cuando vos estuviste con los problemas, con los inconvenientes, el evento siguiente después del arrebatamiento no es la tribulación en sí, ¿verdad? La tribulación comienza con el pacto entre el anticristo con el pueblo de Israel, ¿verdad? Como decimos en el capítulo 9. Entonces, probablemente, según como dice el doctor Caballoso y otros maestros bíblicos, va a haber un periodo de tiempo, no sabemos de cuánto, entre el arrebatamiento y la aparición del anticristo, ¿verdad? Y probablemente va a ser en ese tiempo donde va a salir y va a ser, como decía el doctor Carballosa, Babilonia tiene que volver por sus fueros, decía. Por el tema de lo que es su hegemonía mundial en cuanto a la política, en cuanto a lo económico y en cuanto a lo religioso, ¿verdad? Para que el Señor le sentencie por siempre, ¿verdad? Como Él tiene planeado hacer, como dice Apocalipsis 17:18. Así mismo. No sé si tienen alguna pregunta más o ya se quedaron dormidos para hacer todo lo que estaban conectados. Parece que... No, muéstrame tu cara, Risa. Okay, yo tomé coca, ¿no? Para no dormir, Dani. No. Qué mala que está Dani, ya me dio con todas. César. Súper bien, Alfredo, explicaste. Súper bien, se entendió súper bien, Manolo. Qué bueno, espero que hayan disipado algunas dudas si es que tenían sobre el tema del rapto, ¿verdad? Cuando hay alguien que le diga que no, la iglesia va a pasar por la tribulación, está diciendo
en pocas palabras, que el anticristo también les va a ayudar para ser salvos. Y eso no es cierto, es mentira. El Señor ya hizo todo por nosotros. No hace falta que la iglesia sea purificada más. Es pura de por sí porque el sacrificio de Cristo fue perfecto. No sé si alguien más tiene algo para decir. ¿No? Vamos a orar entonces para terminar, ¿les parece? Oremos. Nuestro amado Padre Celestial, te agradecemos por este momento. Gracias por tu palabra. Gracias porque un día vendrás a llevarnos porque hemos creído en ti. Te agradecemos y te rogamos por aquellas personas que no te conocen, especialmente por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo. En fin, Señor, por aquellas personas que se cruzan nuestro camino que no conocen a Jesucristo. Que podamos predicarle con nuestras vidas y con nuestras obras. Dejamos este tiempo en tus manos, nuestro descanso, como siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas bendiciones y gracias a cada uno por su tiempo. Ahora les voy a enviar los materiales de apoyo, ¿sí? Gracias, Alfred, súper bien. A ustedes, muchas gracias por su tiempo. Bendiciones. Bendiciones. Igualmente, nos vemos oportunamente.